Shalom, amados hermanos. Es un gran privilegio para mí estar aquí nuevamente con ustedes y tener la palabra del Señor abierta hoy en el Salmo 149. Ya nos falta un salmo para terminar los estudios de estos salmos hermosos que Dios nos ha permitido tener. Y pues pongamos atención al salmo de hoy, porque tiene como título Exhortación a Israel para que alabe a Jehová. Una vez más, un nuevo salmo que nos exhorta a alabar a nuestro Dios y nos da enseñanzas y instrucciones necesarias para que vivamos conforme a la voluntad del Señor. Por eso pediremos a Jesús su gracia. Amén. Señor Jesús, estamos delante de ti y te pedimos, danos tu ayuda y tu gracia para escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reflexionar sobre estos versículos para poder entender tu voluntad, Señor. Queremos amarte, queremos vivir conforme a tu buena voluntad, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Amén. Entonces, amados, vemos que este salmo comienza con un aleluya. Como los salmos anteriores, que también comienza con una exhortación a alabar a Dios. Este salmo no es una exclusión, sino que también nos enseña y nos exhorta, nos llama a alabar a nuestro Dios, pues Él todo lo merece, amén. Y veamos qué nos dice aquí el salmista, versículo 1 y 2. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, y los hijos de Sión se gocen en su Rey. Vamos a detenernos aquí, amados hermanos, porque hay que sacar lindas conclusiones de estos dos versículos. Primero, antes que todo, cantad a Jehová cántico nuevo. Una vez también David, y no una vez, muchas veces los otros salmistas también nos decían que canten a Jehová cánticos nuevos. Y es hermoso cuando un cántico sale de un corazón íntegro, agradecido para con Dios. Cuando estamos en oración, a solas con el Señor, y de pronto comienzas a cantar porque ya no sabes qué decir, pero tu alma comienza a cantar una nueva canción, una nueva alabanza. Eso es hermoso para Dios porque es el Espíritu Santo quien está guiando. Y muchas veces no recordamos esas nuevas canciones, pero lo más importante es que Dios las escuche. Es que Dios nos mire en ese momento que estamos cantándole al Señor, cántico que sale de lo más profundo del corazón. Porque ahí, en esos momentos, son cuando expresamos al Señor lo que sentimos, lo que necesitamos, nuestras dificultades, nuestras preocupaciones, y en medio de la alabanza se mueve el Señor. Entonces vemos que cuando le entonamos al Señor nuevos cantos en la oración que estamos a solas o en la reunión cuando le cantamos al Señor y comienza pues el que lleva la alabanza a solamente hacer música y pues cada uno concentrado en el Señor le canta al Señor algo que sale del corazón, ahí pues el Señor mueve y viene trayéndonos paz, trayéndonos el argumento o la salida para nuestro problema. Por eso es muy importante alabar a Dios con cánticos nuevos. Amén. Dice así, su alabanza sea en la congregación de los santos. Una vez más, el salmista recalca la importancia, bueno, Dios, claro, porque fue Dios quien inspiró a los salmistas a escribir tales cosas. Dios recalca que es importante que seas cantada la alabanza en la congregación de los santos. Muchas personas pueden venir a la congregación. Muchas personas son invitadas para que escuchen la palabra del Señor. Pero, ¿en dónde se mueve el Señor? ¿En dónde está el oído del Señor para escuchar la alabanza? En la congregación de los santos. Por eso, de los corazones santos es hermosa la alabanza. También lo hemos escuchado en otros salmos. Por eso solamente estamos recordando una vez más la importancia de alabar a nuestro Dios, tanto en la comunión íntima, en oración con el Señor, en tu cuarto secreto, y también en la congregación donde están los otros hermanos redimidos por el Señor. Porque ¿quiénes son los santos? Son aquellos que han entregado su corazón al Señor y han sido perdonados por su sangre y tienen la esperanza de vida eterna de estar con el Señor por los siglos de los siglos. O sea, son los que son guiados por el Espíritu Santo, pues ellos son santos delante del Señor y en sus bocas siempre hay una linda canción, una linda alabanza. Y como habíamos visto, la alabanza no es solamente cantar, sino también una vida íntegra delante del Señor. Porque el Señor eso es lo que está buscando, que vivamos con un espíritu de adoración, un espíritu de alabanza, una vida con una conducta que le agrade al Señor. Esa es la mejor alabanza, amén, hermanos. Y dice así, y alégrese Israel en su Hacedor. Acuérdense cuando en Isaías el Señor le dice a Israel
Israel, no temas, yo soy tu hacedor, yo soy el que te formé, oh Jacob, y pues muchas instrucciones así Dios le da al pueblo de Israel. Y hoy, por la misericordia de Dios, nosotros también somos pueblo de Dios, porque fuimos hechos según su buena voluntad, fuimos formados según su buena voluntad, no solamente como creación, porque Dios creó todas las cosas que están en la tierra y en los cielos, y lo que está debajo de los cielos y debajo de la tierra, o sea, por encima de los cielos y debajo de la tierra. O sea, nosotros como seres humanos, todos somos creados por Dios. Pero lo que el salmista nos quiere decir aquí, alégrese Israel porque Él es tu hacedor, o sea, Dios fue el que planeó que el pueblo de Israel fuera formado, fuera levantado por el patriarca Abraham, por su hijo Isaac y después el hijo Jacob, para que es Israel precisamente, para que ellos fueran pueblo del Señor. O sea, Dios los formó como pueblo, los hizo un pueblo para que llevaran adelante la gloria de Dios. Ahora nosotros, por la misericordia del Señor, somos hechos pueblo de Dios. El pueblo escogido por Dios. Nación santa, dice el Señor, para que llevemos y declaremos lo que el Señor hizo, que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable. Pues por eso, la congregación de los santos tiene que alegrarse en el Señor. Amén. ¿Cómo nos alegramos? Precisamente cuando le cantamos al Señor, cuando vivimos una vida agradecida a Jesús. Y dice, y los hijos de Sión se gocen en su Rey. No por gusto Dios a través de Pablo le dice a nosotros, nos dice a nosotros los cristianos, gozaos, una vez más os digo, gozaos en el Señor. Y vemos que en el Antiguo Testamento, precisamente en los Salmos, estamos llamados no solamente a cantar, no solamente a tener una vida íntegra para con Dios, una vida agradecida, sino que nos alegremos y nos gocemos. Nuestro mayor motivo de alabar y estar gozosos en el Señor es cuando conocemos a Dios y su mano poderosa, que no podemos rendirnos porque Él siempre guiará, porque todas las circunstancias que nosotros vivimos ya estaba planeado por Dios y Dios ya sabe cuál es la salida y ya tiene la victoria para nosotros. Por eso, en medio de las circunstancias y problemas, nos gozamos en la esperanza de la victoria que Dios nos va a dar. Amén. Podemos gozarnos en el Señor, en nuestro Hacedor. Amén. Leamos ahora el versículo 3 y 4. Dice así: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Es muy importante, hermanos, que aquí nos dice Dios que tenemos que alabar con danza. Muchas veces, lamentablemente, en diferentes, digamos así, religiones, interpretan de diferentes formas la Biblia y pues unos dicen que no se puede danzar delante del Señor. Otros dicen que sí tenemos que danzar porque está escrito. Mi opinión personal, si Dios dijo que tenemos que cantar y podemos danzar y nos exhorta a danzar delante del Señor, es porque lo podemos hacer. Pero aquí está el punto importante. No podemos danzar con el sentido de bailar para proveer a la carne. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Sí estamos llamados a danzar delante del Señor, pero tienen que ser danzas honorables al Señor, danzas agradables a Jesús. Danzas que no te hagan mover el cuerpo para, pues provecho propio, sino algo que salga de buena voluntad, de corazón abierto para danzar delante del Señor. Hay muchas veces que el Espíritu Santo, como en el día cuando David llevaba el arca a Jerusalén y fue lleno del Espíritu Santo y danzaba delante de Dios y delante del pueblo. Bueno, hay momentos cuando el Espíritu Santo nos acoge y nos hace danzar delante de Él. Eso no es siempre, eso no sucede cada día, pero nuestro corazón tiene que estar alegre en el Señor. Esa es la exhortación que nos quiere dar el Espíritu Santo, que tenemos que estar dispuestos a alegrarnos en el Señor con danzas. Sientes que estás
derrotado, pues levántate, alza tus manos y danza delante de Jesús. Señor, te alabo y te bendigo porque yo sé que tú tienes la victoria. Y cuando empezamos a cantar y a danzar delante del Señor con las manos alzadas, con los ojos cerrados para concentrarnos delante de Jesús, pues ahí Dios nos da una victoria. Antes que todo, en el Espíritu. Y después nos ayuda a superar las cosas que vivimos en este mundo. Amén. Dice con panderos y arpas, o sea, tenemos que cantar con instrumentos. Así que no nos venga ninguna religión diciendo que no podemos cantarle al Señor con instrumentos. El Señor dijo con arpa, con instrumentos, con pandero. O sea, el pandero es muy, muy ruidoso. Amén. Y vemos que en otros salmos está el címbalo. O sea, son cosas como diciendo, toquen con batería, con guitarra, con piano, con arpas, con violín, con todo lo que puedan. Alaben al Señor. También lamentablemente hay otro extremo. Empiezan a invitar a profesionales, cantantes profesionales, a músicos profesionales para que canten en la adoración de la iglesia, pero sin ser esas personas convertidas a Dios. Entonces también surge una pregunta. ¿Se gozará el Señor en los que cantan tan lindo, en los que tocan sus instrumentos con tanta virtud, o sea, de una manera virtuosa, pero su corazón no está entregado al Señor? Pues claro que no. Por muy linda que se escuche la música, Dios no va a estar ahí, porque para Dios lo más importante es el corazón. Por eso, si en tu congregación hay un simple hermano, una simple hermana, o sea, sencilla, en Cristo Jesús, que ama a Dios y que toca su guitarra y lo hace de todo corazón, pues que se gocen los hermanos de tener a una persona que de todo corazón alaba al Señor y que es guiada por el Espíritu para llevar a la congregación a alabar y adorar a su Dios. Amén. Por eso, antes que todo, alabemos a Dios con corazón limpio, con corazón íntegro. Y pues dice, el Señor tiene contentamiento en su pueblo y hermoseará a los humildes con salvación. Aquí me quiero detener y leer unas palabras que escribió también uno de los estudiosos de la Biblia, Meyer. Dice así: Dios no solo se interesa personalmente en cada paso del alma obediente, sino que también la embellece y la conduce de victoria en victoria. Ya vemos, Dios ciertamente ama a sus hijos. Amén. Y nos lleva de victoria en victoria. Por eso nos hermosea con la salvación. También dice McLaren: el requisito para recibir la ayuda de Jehová es la mansedumbre, y el efecto de esta ayuda en el alma humilde es adornarla con un extraño encanto. Bueno, claro, tiene su forma, ¿no?, de expresar, pero el sentido de lo que quiere decir este estudioso es que Dios mira a los humildes de cerca, le da gracia a los humildes, mas mira de lejos al altivo. Amén. Por eso, y Spurgeon también dice lo siguiente: Dios se complace en todos sus hijos, así como Jacob amó a todos sus hijos, pero los mansos son sus José, y sobre ellos pone la túnica de muchos colores, embelleciéndolos con paz, alegría, gozo, santidad e influencia. Es hermoso lo que dicen estos estudiosos de la Biblia, cómo Dios hermosea nuestras vidas por la gran misericordia de Dios. Aquí Spurgeon tomó el ejemplo de Jacob, sus 12 hijos, pero ¿en quién tenía el contentamiento su padre? En José, porque era un hijo humilde, era un hijo manso. Y vemos que Dios lo confirmó cuando permitió que estuviera solito allá en Egipto y él se cuidó en integridad delante de Dios. Por eso Dios hermosea, bendice al que es humilde, al que es manso en espíritu. Inclusive el Señor Jesús nos inspira y nos dice: y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, obtendréis salvación, porque la gracia del Señor estará sobre ustedes cuando van a tener humildad y mansedumbre en sus corazones. Amén. Versículo 5. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Aquí pues vemos que también aún en la noche Dios quiere que exaltemos el nombre del Señor. Exaltemos a Dios aún en nuestras camas. Cuando estamos en la cama, no es solamente el momento cuando dormimos. Cuando nos vamos a acostar y nos vamos a levantar, estamos sobre la cama. También en el momento de enfermedad. Cuando estamos enfermos, también estamos en cama.
Pues el salmista nos dice, y canten aún sobre sus camas, aún estando en enfermedad, en momentos difíciles, aún en el lecho de muerte, o sea, cuando ya la vida le falta muy poco para irse a la eternidad, el Señor nos dice, aún en ese momento, cántenle al Señor. Y regocíjense los santos por su gloria. Una vez más nos inspira a regocijarnos, a tener gozo en Él. ¿Y cómo no regocijarse en el Dios que nos ama, que nos cuida, que tiene misericordia de nosotros, que hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, que extiende su mano misericordiosa y nos bendice con su palabra? ¿Cómo no regocijarse en tal Dios que nos da la victoria? Por eso, regocíjense los santos en su gloria, en su poder, en su majestad, en su presencia. Amén. Ese es el sentido de lo que nos quiere exhortar el salmista. Versículo 6. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Vamos a detenernos aquí porque es algo interesante. Yo personalmente no recordaba, o sea, antes de estudiar este versículo, no recordaba que hubiera tal instrucción de que teníamos que tener la espada de dos filos en nuestras manos. Recordaba lo que dice el Señor en Efesios 6. Si quieren, vamos a abrir para ver cómo pues el Señor nos inspira. Versículo del 10 vamos a leer la armadura del cristiano, que Dios le da al cristiano, donde está precisamente la espada. Versículo 6-10 de Efesios. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. Vemos que el salmista ya tenía esa visión, si podemos decir así, esa visión de estar llenos del Espíritu Santo y tener la armadura de Dios, porque él dice, cantad con vuestras gargantas, o sea, que sea un canto personal, y tened la espada de dos filos en sus manos. Y sabemos que la espada de dos filos es la palabra del Señor, no hay otra espada. Porque nuestra guerra no es contra sangre y carne. Amén, amados hermanos. Por eso dice, para que podáis estar firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad, vestidos de la coraza de justicia y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí deja bien claro qué armadura tenemos que tener puesta. En el Antiguo Testamento vemos, amados hermanos, que los héroes de la fe tenían que realmente, o sea, físicamente tomar las espadas y ir contra los enemigos. Vemos el ejemplo de David, un ejemplo, ¿no? Vemos también el ejemplo de Josué. Josué fue bendecido por Dios para llevar al pueblo a la tierra prometida. Y tenían que pelear, tenían que luchar con espadas en sus manos. Eso es un prototipo de cómo tenemos que luchar la guerra espiritual. Ir avanzar hacia adelante, siempre llenos del Espíritu Santo, siempre con la palabra de Dios en nuestra boca, porque de otra manera no podemos vencer al mal. No podemos vencer al maligno, a esos espíritus, a esas huestes espirituales en lugares celestes que están constantemente contra nosotros, mirando, buscando ahí para devorarnos. Por eso tenemos que tener la espada del Señor en nuestras manos. Amén. Está claro. Tenemos que alabar al Señor con nuestra garganta. Dios quiere escuchar de nuestra propia boca la canción que le podemos cantar. Y Él quiere que en nuestras manos siempre esté la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es una espada de doble filo que entra a lo más profundo del corazón y pues hace discernir todo. El Señor abre todo lo que está dentro del hombre. Entonces, si quedó claro, vamos a leer qué argumentos nos da el salmista de lo que tenemos que hacer. Y recordemos, no es una lucha contra sangre y carne. Es algo espiritual y dice así:
Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigos entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. ¿Qué nos dice el Señor? Que nosotros tomaremos parte del juicio de Dios cuando va a juzgar a este mundo. Antes que todo, ¿sobre quién tenemos que gobernar? ¿Sobre qué tenemos que ponerle grillos, como dice aquí, a los reyes poner, déjeme leer, para ejecutar venganza, para aprisionar a los reyes con grillos y a los nobles con cadenas de hierro? Tenemos que coger a las personas y pues estrangularlas y pues encadenarlas para que ellos escuchen al Señor. No, claro que no. Esto significa que antes que todo tenemos que gobernarnos a nosotros mismos. El Señor nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Pues esos reyes y sacerdotes que somos, nosotros mismos tenemos que gobernarnos según la palabra del Señor. Cuando quiere salir el viejo hombre, cuando la tentación se acerca tan cerca que casi ya vas a caer, pues toma la espada del Señor y ¡jas! O sea, córtate la mano, córtate los ojos, córtate los pies, haz lo que sea, pero para que no caigas en el pecado. Aprisionate, pero para que no caer en pecado. Cuando estamos educando a nuestros niños, toma la espada, la palabra de verdad, que es la palabra del Señor. Y pues corrígelos, aprisionalos, no les permitas pecar. O sea, esa es la idea. En la parte espiritual, no podemos coger una espada y pues matarlos, no es la voluntad de Dios. Pero espiritualmente tenemos que atar a nuestro corazón para que no se vaya de Cristo. Tenemos que aguantar a nuestros hijos para que no pequen contra el Señor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Como dice también Pablo, aquí en Efesios 6, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así podremos usar bien la palabra del Señor, que es una espada de doble filo. ¿Ves que tus hijos están yendo por otros caminos o están poniendo la mirada en lo que no tienen que poner? Pues usa la espada del Señor, empieza a orar, empieza a luchar por sus almas para que ellos no se vayan del camino. Aprisionalos. Hablando espiritualmente, claro. Amén. No es que los encarceles en tus casas. No es la idea. Espiritualmente, haz todo para que se haga la justicia de Dios. Sé tú mismo, verdad, una columna de verdad, una columna de fe, para que Dios pueda usarte, para que la maldad de este mundo sea destruida. ¿Cómo Dios se puede apoyar en nosotros? ¿Cómo Dios puede apoyarse que vamos a usar bien la palabra del Señor como una espada de doble filos? Cuando nuestro corazón está fijo en el Señor y nuestra vida, todo lo que hacemos es para nuestro Dios. Estamos en lucha, problemas, situaciones, dificultades, usamos la palabra del Señor como lo hizo Jesús. Vino el diablo a tentarle. El Señor dejó el ejemplo que nosotros también vamos a ser tentados, vamos a ser aprobados, vamos a tener dificultades, vamos a estar en problemas. ¿Y el Señor qué hizo? Usó su misma palabra para destruir al diablo, para destruir todo argumento que iba contra el conocimiento de la verdad. Amén. Por eso, mis amados hermanos, no podemos rendirnos. Dice Spurgeon a este versículo: si tuvieras una espada de acero, lucharías con los hombres, pero no es parte de tu negocio. No eres llamado para hacer ese trabajo cruel, pero como tienes la espada del Espíritu, avanza, alaba a Dios con el uso de esa espada de 2 filos, que es la palabra de Dios. Él también nos dice que la espada no es física, sino es espiritual. Es la palabra de Dios, que la podemos usar llenos del Espíritu Santo, porque inclusive podemos hablar la palabra de Dios, podemos decir, no sé, podemos predicar, podemos hablarla, podemos decir muchas cosas, o sea, de la palabra de Dios, pero si no vivimos
la palabra de Dios es que no estamos usando la espada. Es como decir, la espada está ahí, en la mesa, y tú hablas de ella, y tú hablas, inspiras a otros que la usen. Pero si tú mismo no vives conforme a tu palabra, es que esa espada no está en tus manos y no la estás usando como Dios quiere que la uses. Para derribar pensamientos contra la verdad, como dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así es como tenemos que usar la espada de doble filo, para cautivar todo pensamiento que va contra la obediencia de Dios, para ayudar a criar a nuestros niños en la obediencia al Señor. Por eso es que tenemos que usar la espada del Señor para vencer toda maldad que quiere venir contra nosotros. Bueno, hermanos, yo espero que se haya entendido esta parte del Salmo, de esta reflexión, y pues termina: la gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Esa es parte de nuestra gloria, pero no es nuestra, es la gloria de Dios. Pero es lo que Dios nos ha dado en nuestras manos. Sabemos que un día vendrá el juicio final, y dice el Señor que nosotros también juzgaremos a las naciones. Si aprendemos aquí a usar la espada y a vivir en santidad, derribando todo argumento que va contra la obediencia del Señor, con la espada de la palabra de Dios, nosotros seremos sentados junto al Señor para juzgar a este mundo y para derribar toda maldad. Nuestros ojos verán la gloria de Dios. Por eso el salmista nos instruye, o sea, Dios a través del salmista nos instruye a alabarlo, a alabar a nuestro Dios porque Él se lo merece, a llevar la espada de la salvación, la espada para derribar, para ejecutar la verdad de Dios en esta tierra, sobre todo en nuestras vidas, de nuestra familia, y pues un día veremos su gloria. Amén. Y termina con un aleluya. Nuevamente, alaben al Señor. Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos. La próxima vez tenemos el Salmo 150 y pues terminamos los salmos por la misericordia de Jesús.